Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche. Vamos a iniciar orando, vamos a ver un tema muy interesante. Yo esperaría que nos alcance el tiempo de ver las 70 semanas de Daniel. Si no alcanzamos y veo que es muy ajustado el tiempo por el tema que vamos a ver también en Daniel, lo vemos en dos clases. Daniel lo veríamos tal vez en dos clases, ¿vale? Entonces les voy a pedir que me acompañen a orar y a poner este tiempo delante de nuestro Dios. Dios, te damos gracias, Padre, por la voluntad, Señor, tan buena, tan agradable y perfecta que tú tienes hacia con nosotros y que nos permite, Señor Jesús, acercarnos a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que nos expliques escatología, que nos permitas ver, Señor, esos paralelos que existen entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que nos permitas ver a detalle, Señor, que no es una casualidad que Juan haya escrito Apocalipsis y que años, muchos años antes, cientos de años antes, Señor, se había escrito ya de esos temas de Apocalipsis. Por favor, háblanos. Dirígenos a través del libro de Daniel, Señor, para aprender más de escatología. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, voy a compartir mi pantalla y aquí estamos. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 tiene un paralelo muy interesante con Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis, pero años antes se había visto, o muchos años antes, alrededor, no sé, la verdad, como unos 800 años antes, 600 años antes aproximadamente, Daniel había escrito de este Apocalipsis, del capítulo 13 de Apocalipsis que ahorita vamos a revisar. Y había mencionado, Dios le había mostrado de algunas cosas que iban a suceder incluso que sucedieron en el tiempo, una de las visiones que Daniel tuvo, sucedió ya en el pasado, pero tiene mucho que ver porque también viene descrito en el Nuevo Testamento. Capítulo 13 de Apocalipsis. Si pueden trabajar en paralelos con dos Biblias, estaría muy bueno. Si no, no se preocupen, solo en la medida de lo posible. Capítulo 13 de Apocalipsis dice la Biblia, las dos bestias. Ya les había hablado que hay tres personajes importantes que hacen referencia a lo malo o a la maldad que participan en el Apocalipsis o participarán en el Apocalipsis. Estos tres personajes que nosotros no nos los vamos a encontrar son el anticristo, el falso profeta y el diablo que es Satanás. Siempre imitando, siempre buscando cómo imitar a nuestro Dios, tres personas o tres personajes que van a participar en el tiempo del Apocalipsis con ejercicios y ejecuciones completamente distintas. Apocalipsis capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar, ¿quién? Juan, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio poder y su trono y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Alguien me puede decir cuánto es 42 meses en años? 42 meses en años. ¿Qué me dice? ¿Cómo podríamos saber matemática básica? 3 años. Ah, 3 años, por ahí va. 42 entre 12, ay Dios, 3 y medio, Tres ¿no? años y medio. 3.5 años, si se ve ahí, 3.5 años. Y entonces dice la Biblia, voy a regresar. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
La última semana de las 70 semanas de Daniel, la semana número 70, tiene dos exhibiciones. Está partida en dos tiempos. Primer tiempo, un tiempo de paz, y segundo tiempo, un tiempo de completamente tribulación, y ahí entra en función estos personajes, las dos bestias. 3.5 años que harán cosas de lo peor. Por eso dice 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes moran en el cielo para ese tiempo? La iglesia. La iglesia ya mora y los ángeles moran para ese tiempo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si se dan cuenta, cuando habla de autoridad dice que se le dio, porque la autoridad va a ser delegada. Nada va a pasar que Dios no permita. Y esto Dios lo va a permitir en su voluntad y en su soberanía por los juicios justos de Dios. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, ojo, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué se refiere eso a la paciencia de los santos? Habla acerca de los que no se fueron en el arrebatamiento, en el rapto, sino que se quedaron y que van a ser muertos por medio de espada o por medio de una ejecución para morir como mártires. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón, imitador, por supuesto, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ojo, porque imita muchas cosas de Dios. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El primero que leímos, la primera bestia, es el anticristo. La segunda bestia que estamos leyendo es el falso profeta, el que hará, hablará y buscará convencer a través de la imagen de la primera bestia que es el anticristo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a construir una estatua en referencia o con referencia a la primera, que es el anticristo, y entonces le van a dar el poder para que esa imagen hable. Como si ustedes vieran una imagen, pues hablando, imagínense una imagen de barro, de piedra, de lo que quieran, hablando. Eso es lo que van a provocar y eso es lo que va a suceder. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. ¿Le suena conocido al tiempo de Daniel? A todo aquel que no adoraba la imagen que había levantado Nabucodonosor, lo mandaron a matar. Incluso a los amigos de Daniel los meten al horno de fuego, calentándolo más. Y hacía que todos pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Este tema lo vamos a ver cuando veamos Apocalipsis, pero voy a terminar el capítulo. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. No me voy a meter en el tema de la marca porque eso lo vamos a ver después, pero son dos bestias
el anticristo y el falso profeta con características. Dice que tenía 7 cabezas y algunas características hablan de que era como de leopardo, como de oso. Dicen estudiosos que esas 7 cabezas pueden referirse a los imperios egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego, Roma y el gobierno del anticristo, que es el que faltaba. Hoy vivimos en un periodo de gracia y el último para completar los 7 gobiernos que faltaba era el gobierno del anticristo. Los cuernos hacen referencia a poder. ¿Por qué poder? Recuerden que un rey fue ungido con un cuerno. Uno fue con una redoma y el otro con un cuerno. Y el cuerno en la Biblia tiene una figura, una connotación de poder. Fue delegado poder a esta bestia. La diadema o las diademas que pueden mencionarse refieren a algo delegado porque no es una corona, sino solo llega a ser una diadema. Dice, semejante a un leopardo, se cree que, hablando ahorita de lo que vamos a hablar de Daniel, cuando veamos Daniel 7, que tiene referencia al gobierno de los griegos en el tiempo de Daniel, posterior a Daniel. Los pies como de oso, que también habla de los medos persa, de un gobierno medo persa, los griegos, los medo persa que iban a venir posteriormente a Daniel, y boca de león que hace referencia a Babilonia. Incluso ¿cómo se dice? Los restos o los vestigios que hoy hay de lugares donde se cree que fue parte del gobierno de Babilonia, todavía hay como ciertas estatuas. Yo veía la otra vez un documental de un influencer que fue a como esa zona para conocer parte del reino de Babilonia, y hay todavía ciertas estatuas como de león. Ellos usaban mucho la figura de león como parte de su gobierno y hace referencia al gobierno de Babilonia. Cuando menciona el dragón hace referencia al diablo. Aquí solo vemos 2 bestias, que es el anticristo y el falso profeta. Ahora sí, regresamos a Daniel. Recuerden muy bien lo que leímos ahorita, ¿eh? Daniel capítulo 7 dice, el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Qué interesante que Daniel iba escribiendo sus sueños, siendo un profeta. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también estas bestias 4 cabezas y le fue dado dominio. Son las mismas que vimos. Regreso a la presentación. Los griegos, los medo-persa y Babilonia, ¿va? Griegos, medo-persa y Babilonia. Después de esto miraba yo en la visión en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, y tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Apocalipsis. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos
y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí habla de nuestro Dios. Anciano de días, porque anciano es una referencia no de vejez, sino de qué. ¿Cómo le dicen en el Nuevo Testamento a los sabios? Cuando le dice, lleva o ve con los ancianos para que te unjan y oren por ti. Es decir, con los sabios. Es una referencia de sabiduría. Anciano de días habla de la sabiduría eterna o de un Dios sabio por la eternidad. Anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Apocalipsis en el juicio del gran trono blanco. Vamos rápido, regresando a Apocalipsis. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio del gran trono blanco. Repito, Daniel capítulo 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y el cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Recuerden qué pasaba con el anticristo y el falso profeta? ¿Sí se acuerdan qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos, mi hermana Katy? Venga. Creo que había dicho que inauguraban el infierno o que eran Muy bien, lanzados al... excelente, excelente. Y acá dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Verso 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué pasó con el diablo? Recuerden que fue atado y después soltado terminados 2000 años. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. ¿Quién es este personaje? ¿Quién me dice? Versículo 13 y 14. ¿Quién es este personaje? Vuelvo y repito. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es? Jesucristo. Exacto, Jesús.
Daniel había visto a Jesús acercarse al Padre y le fue dado dominio para que todos le adorasen. Y dice, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel básicamente había visto lo que iba a pasar en parte del Apocalipsis. Verso 17, dice la Biblia. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, los cuatro reinos que ya hablamos. ¿Cuáles? Medo-persa, babilonio, griego y el reino del anticristo. Cuatro reinos que se levantarían posterior a el rey, bueno, el tiempo que vivía en ese momento Daniel. Después recibirán el reino, los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había sido delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecían más grandes que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Justo eso es lo que hoy hace. O sea, la obra del reino de las tinieblas, porque es un reino, es eso exactamente lo que hace. Devora, trilla y despedaza. Ese es el objetivo de este reino. No viene a cotorrear, no viene a sentarse al bar de la esquina a echarse unos tragos, no viene a consolar, no viene a abrazar, viene a destrozar, a trillar y a devorar todo lo que hay en la tierra. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos de la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo habla de la última semana de las 70 semanas de Daniel. Una semana partida en dos. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Ese es un profeta. Qué rudo es lo que pudo ver en un sueño Daniel. Ese es un profeta. El que puede ver todo esto a través de lo que Dios le dicta en una visión y lo puede plasmar, pero años después vemos el cumplimiento en un paralelo entre uno y otro. Daniel capítulo 12, ya nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a ver Daniel capítulo 12. Ya más o menos lo habíamos visto ahí una parte, pero quiero que lo veamos. Dice la Biblia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será
libertado tu pueblo todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Dice, o acá lo que podemos interpretar y entender, todos aquellos que mueran en Cristo entrarán a un sueño. Más bien, todos los que se mueran en este tiempo, desde el tiempo de Jesús, todos los que han muerto, todas las personas que han muerto están en un sueño. Desde antes del tiempo de Jesús están en un sueño. Y dice la Biblia que unos despertarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. También es un sinónimo de vida eterna. Perpetuo es para siempre. Para siempre las personas van a habitar en el infierno, o para siempre las personas van a habitar en la eternidad con Dios, o en el lugar donde Dios esté. En aquel lugar donde Jesús dijo, voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, estén ustedes conmigo, y allí también estará el Padre. Ese lugar que Dios ha preparado para nosotros es un lugar exclusivo, pero solo para los que hayan reconocido y los que hayan vivido la vida espectacular que Dios preparó para nosotros. Dios no preparó una vida fuera de la santidad. O sea, Dios no quería que nosotros estuviéramos fuera de la santidad. El original en cada uno de nosotros, el original en toda la humanidad, era una vida fuera del pecado, una vida sin pecado. Pero Dios decidió o sea, Dios decidió y dejó que nosotros tuviéramos una decisión para evaluar si nosotros quisiéramos o no habitar con Él, porque Dios no iba a obligar absolutamente a nadie para habitar con Él. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Muchos de los que duermen se refiere a los primeros que van a despertar. Una persona que murió en Cristo, digamos que murió en Cristo en el año 200, alguien que murió en Cristo en el año 200, va a llegar el punto del arrebatamiento y va a despertar, va a resucitar y va a entrar al cielo con Dios. Otra persona que murió sin Cristo en el año 200 se va a chutar hasta el tiempo que venga Jesús en el arrebatamiento, se va a chutar 7 años de la tribulación o del apocalipsis y otros 1000 años hasta que suceda lo que hablamos ahorita del anciano de días. Es decir, la fecha de muerte hasta la fecha que venga Jesús, más 7 años, más 1000 años, ahí va a despertar. Unos van a despertar 1007 años antes y otros 1007 años después del rapto, porque unos van a entrar en la eternidad con Jesús y otros van a entrar en la eternidad en el infierno. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, Jesús lo dijo. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie. El uno está al lado del río y el otro al lado del otro río. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó a su diestra y a su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ese periodo es la última semana de las 70 semanas de Daniel. Y yo oí
mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Qué interesante que Daniel le preguntó lo mismo que los discípulos, ¿no? Los discípulos le dijeron, ¿cuándo será el fin? Y entonces ahí viene Mateo 24 y Mateo 25. Y dice, él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Cuando Jesús dijo, no lo sé yo, solamente el Padre lo sabe. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días, otra ecuación, entre 365. ¿Cuánto es? 1200 hasta, perdón, entre 365. ¿Quién me dice? Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 entre 365 más menos, son 3.53. Ahí dice 3.53. 3.5 años más menos de lo que dice aquí. La abominación desoladora de la que habla Mateo, que también lo leímos, ya cuando estudiamos Mateo 25, 24 y 25, cuando estudiamos la abominación desoladora, algo que hablábamos es que es un sacrificio que se realizará en el templo de Jerusalén a cargo del anticristo. Y dice, bienaventurado el que espere, llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. La gran tribulación, podemos ver el sueño de los justos, el sueño de los injustos y pues básicamente también el rapto, el momento sublime en el que Jesús levantará a su iglesia para llevarla y evitar que los justos juicios del Padre se manifiesten en su iglesia, en su novia, ¿vale? Vamos a ver ya sí, ya no nos dio tiempo, la siguiente semana, 70 semanas de Daniel. Para ello quiero pedirles que previamente estudien, buscando en la Biblia, eh, cuáles son los templos que se han levantado desde el primero hasta el último templo y cuál es el templo actual que se han levantado. Están en la Biblia y que los podemos encontrar en la Biblia. Quise tomar estos 2, 3 minutitos que me quedan para retomar la pregunta de la actividad que les dejé para casa. Por ahí alguien me la compartió. eh, si alguien también más la hizo, no sé si puedan compartir acerca de la actividad, de la pregunta que yo les hice la semana pasada, a ver si alguien trae los versículos o el versículo. ¿Quién quiere participar? Por 15 puntos en el cielo, ¿quién dice yo? Venga, ¿quién lo tiene? Buenas noches. Bueno, Sí, mi hermano José, adelante. yo encontré porque dejó de un versículo, ¿no? Que donde se manifestara o se viera la Trinidad, ¿no? Ajá, muy bien, exacto, justamente eso. Este, yo puse Efesios 4:5, Ok, ¿nos puede decir, por que favor? dice un Señor, una fe, un bautismo. Ok, Un Señor es curios, ¿no? En griego, que ajá, es dueño de todo, o sea, que representa a Dios. ok, Dice una fe, fe pistos,
pistis, perdón, en griego, Luego, ajá, que es Jesucristo, ¿no? Por fe bien, seremos salvos, ¿no? Ahí está bien, reflejando a Cristo y dice un bautismo al muy bien, Espíritu Santo cuando es derramado en nosotros, ¿no? Ahí se manifiesta la Trinidad. la Trinidad. Muy bien, mi hermano José, excelente, excelente. Si igual puede compartir el versículo aquí en el chat, como lo hizo Paquito, también para que lo puedan tener los demás. Adelante, Paquito, ¿cuál viste? Génesis 1:26. A ver, cuéntanos. Génesis 1:26 dice, entonces, oh Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Entonces está ahí hablando de pues la Trinidad conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Muy bien, cuando dice hagamos, que habla en plural, ¿no? No es en singular. Muy bien, Paquito, excelente. ¿Quién más? Hermano Mario, adelante. Yo puse la de Hechos 7:55-56. Ujú. Dice, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo puesto en los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaban a la diestra de Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. También está muy bueno ese versículo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? ¿No? Yo, maestro, Por favor, mi hermana Katy, adelante. yo puse Mateo 3:16 y 17, el bautismo de Jesús. Y Jesús, ¿Mm? después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, ahí se ven muy bien separados los tres, que son diferentes, pero en uno solo. Muy bien. Yo les comparto el que tengo, que es primer carta de Juan, capítulo 5, a partir del verso 6. Dice la Biblia, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Y dice el versículo 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, la Trinidad, en uno solo. ¿Va? Ahí se los comparto. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 7 y 8. ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. Es importante que tengamos estos respaldos, estos datos de esas preguntas muy teológicas, pero que son importantes siempre tenerlas. Por favor, acompáñenme a orar para cerrar la clase. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es increíble, Señor, impresionante lo que podemos ver, Señor, en los paralelos de Daniel y Apocalipsis. Lo que tú, Señor, le revelaste a Daniel y lo que tú le revelaste a Juan para nuestra vida, Señor. Permítenos seguir avanzando, Dios, con un temor reverente, Señor, a ti, porque se cumplirá lo que tú dejaste escrito. Hasta la fecha se ha cumplido lo que tú dijiste y seguros estamos que se cumplirá. Permítenos, Señor, vivir correctamente delante de ti. Guarda la vida de mis hermanos, bendícelos, dales dirección en todo lo que tengan y todo lo que necesiten. Si alguno tuviera una necesidad en particular el día de hoy la presentamos delante de ti, Señor, pidiéndote que tú inclines tu oído a toda necesidad y petición. Te entregamos este tiempo dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien. Y Dios los bendiga y que pasen bonita noche. Cuídense mucho. Dios los guarde. Bye, bye.